¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esto que es Pride Talk, obviamente a través de Pride MX, la mejor plataforma digital para las poblaciones LGBTQ+. Oigan, el día de hoy, como cada miércoles, les traigo el gran tema y a la gran invitada. Hoy vamos a hablar un poquito de salud mental y para eso trajimos, pues, ¿a quién más? Edu Almori. Aplausos en el estudio, claro que sí. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta nueva edición. Es una segunda. ¿Cómo es? Es la segunda temporada. Eso, temporada. Bueno, ya no sé ni cuántas temporadas llevamos, pero nosotros vamos cambiando. Entonces, ya le tocó en la versión anterior, si no me equivoco, te tocó una entrevistita con Sheila. Sí, padrísima. Estuvo padre. Estuvieron hablando un poco de The Trevor. Claro, de qué hacemos en Trevor, también un poco de salud mental. Sí. Chismeamos de su trayectoria, la mía. La verdad, siempre encantada de estar aquí. Ay, qué bueno. Pues sí, teníamos muchas ganas de invitarte a este nuevo formato que siento yo que es un poquito más cercano, un poquito más personal. La plática se presta, pues, a echar chismito, a abrirnos un poquito sobre temas, específicamente que es, pues, salud mental y que nos afecta o nos atañe a todos, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito de tu semblanza, porque como siempre se los digo, de verdad, guau, nuestros invitados, guau. Y la tuya está bien bonita. Entonces, ¿me dejas leer un poco de lo tuyo? Sí, claro. A ver, ahí te va. Dice, primera directora ejecutiva de las operaciones de The Trevor Project México. Sí es. Correcto. Comenzó su carrera en 2008 en Medco, una empresa mexicana dedicada a los endulzantes de mesa, donde formuló la marca Esvetia. Sí. Sí. Y yo buscando la afirmación. Sí. Catapultó a Medco a nuevos mercados en México y en varios países como Estados Unidos, España y Centro Sudamérica. Wow. Sí, no sola, o sea, con el equipo. Con el equipo, pero liderándolo. Pero sí. Y una mujer al frente. Ok, ahorita vamos para allá. En 2021 fue honrada como las 100 mujeres más poderosas de los negocios en la revista Expansión y figuró en su lista de 41 más ejecutivas LGBTQ+, por 2 años consecutivos. Sí. Wow. Ya no me dejan participar en el Ya te sacaron. ya me sacaron. 2 años. Sí, es cierto. Yo ahí te vi la primera vez ahí echando la ojeada. Fíjense, es licenciada en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Iberoamericana y tiene especialidad en Alta Dirección, Administración de Empresas, Finanzas, Habilidades Directivas, así como un máster en Coaching y Liderazgo por la OBS Business School de la Universidad de Barcelona. Sí, muy nerd. Soy muy nerd. No creo que seas muy nerd, creo que eres muy preparada. Gracias. Muy preparada y eso se aplaude mucho aquí en México. ¿Cómo llegas a liderar empresas? Bueno, ya estamos en una marca y luego en The Trevor Project. ¿Cómo llega todo esto a tu vida? El primer trabajo llega recién salida de universidad. O sea, tuve la fortuna, suerte, como lo queramos ver, de a las 3 semanas de haber salido de universidad, encontrar a la empresa donde estuve más de 16 años. Wow. Entonces, creo que algo que siempre me ha caracterizado es el tema de que como soy buena química, ¿no? Siempre desde chiquitita, si tú me preguntabas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo te decía, yo quiero ser química inventora. Okay. Entonces me imaginaba como, tal vez la generación de ahora no lo entiende, pero como el mundo de Big Man o el mundo de Dexter o esas cosas, ¿no? ¿Tenías tu laboratorio de Mi Alegría? ¿Cómo claro, se llamaba? Tenía mi laboratorio de Mi Alegría, así explotar cosas. Nunca explotaste, nunca explotaste algo, porque yo pregunto, gente, ¿por qué nos daban eso? O sea, eran reales. Sí, porque el de Mi Alegría sí explotaba. Sí explotaba. Sí explotaba. Era muy divertido ahí en la casa y andar explotando cosas. Sí, súper divertido. Entonces siempre fui como de experimentar y a la vez siempre fui y sigo siendo de estas personas que comen a su cuenta que si el dulce rojo, pero que sabe a piña, pero que te deja la boca azul, o sea, este tipo de cosas como de magia en la comida me llamaba muchísimo la atención. Toda la vida comía muchas porquerías, que para mí no son porquerías, pero sé que lo entendemos así. De repente lo vemos así, ajá. Yo sigo comiendo pura porquería, o sea, me encanta. Entonces, como que era parte de mi ADN. Entonces, realmente al escoger una carrera, lo que hice fue intentar buscar unir mis 2 pasiones, o sea, mi pasión por inventar y mi pasión por los alimentos. Entonces dije, bueno, química en alimentos. O sea, tú lo sabías muy claro desde chiquita. Sí, yo lo tenía clarísimo. Pero algo que es lo que digo que me caracteriza es que como buena química lo que siempre tuve fue mucha curiosidad. O sea, esa curiosidad de cómo funcionan las cosas, cómo funciona un alimento, qué ingredientes tiene. Y entonces cuando empecé a trabajar
entendía muy bien mi área y cumplí mi sueño de entrar a un laboratorio, ponerme mi batita e inventar cosas. Hacerle pum. Hacerle pum. Pero me empezó a entrar curiosidad de entender el resto de la organización. O sea, cuando me sentaba a comer con alguien, tú eres de compras. Qué padre, ¿qué hacen en compras? ¿Y tú qué haces? Y, o sea, como que la misma curiosidad me guiaba a hacer preguntas. Siempre hacía preguntas de todo. Y entonces cuando me contestaban y decía, ok, quisiera entender más de ese tema. Entonces me metí a estudiar. Por eso digo que soy bastante nerd. No, sí, eres un poco nerd. Sí, porque eso no lo hago yo. O sea, y es como, qué padre, haces ventas. Sí, no, entonces como que decía, qué interesante marketing o finanzas. Entonces decía, bueno, estudio finanzas. Me voy a meter a estudiar algún curso o algo para entenderlo mejor. Y entonces como que eso poco a poco, la verdad sin darme tanta cuenta o sin buscarlo yo directamente, me empezó a abrir puertas. O sea, como decir, bueno, ok, ya entiendes mucho más otra área, entonces necesitamos a alguien ahí, te jalamos. O cómo hacemos que puedas como acomodar eso nuevo que aprendiste. Entonces, poquito a poco fui cambiando a muchas áreas, pegándome más hacia el lado administrativo. Okay. Y cuando cumplí 10 años en la empresa, me dieron la oportunidad de ser la directora general. Y entonces, recuerdo perfectamente que el día que me ofrecieron el puesto, regresé a mi casa y lloré en la regadera como media hora, como de película, porque como que dije, madres, ahora me tengo que saber todo. Sí. Ese fue mi primer pensamiento, como dije, me tengo que saber todo. Y la verdad, la primera semana que tuve de trabajo me ayudó a entender que no tenía que saberlo todo. O sea, sí tenía que entenderlo, pero no era yo la persona que tenía que entenderlo a la perfección, porque para eso estaba alguien en finanzas. Exacto. Para eso estaba alguien en ventas. Entonces, la clave fue apoyarme en la gente. Exacto, tener a tu equipo de trabajo y empezar a trabajar a través de ellos. Correcto, y entender que realmente el negocio lo hacemos las personas. Cualquier negocio o organización vive por las personas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerle todo tu foco a las personas. ¿Cómo hacemos para que las personas trabajen más a gusto, estén más contentas, que vivan en un ambiente seguro, que vivan en un ambiente donde pueden ser ellas mismas? Porque cuando yo también experimenté de carne propia el tema de salir del closet en el trabajo y decir, ok, ya todo el mundo sabe de mí y nadie tiene rollo con el tema, empecé a trabajar más a gusto. Okay. Y entonces mis resultados empezaron a ser mejor. Entonces como que hice clic en, eso es lo que tengo que hacer, trabajar por la gente. Okay. Ajá. Me gusta esto que dices o que comentas de llegar cuando te dicen, te voy a dar este puesto, que es una alta dirección, y llegar y llorar en la regadera. Sí. O sea, me parece muy humano y muy honesto. ¿Cuántas de nosotros hemos sentido de repente esa euforia, esa emoción de decir, güey, ese es el trabajo que siempre soñé? Y al mismo tiempo una ansiedad de decir, ¿y puedo con él? ¿No crees que esto también es parte como, hablando un poquito, acercándonos un poco al tema de salud mental, cómo nos afectan estos retos que de repente la gente nos avienta, ¿no? O sea, tú lloraste en la regadera, pero otras personas tal vez empiezan a desarrollar ansiedad o cosas así. ¿Estamos listos de repente cuando salimos de la universidad para enfrentarnos a un trabajo de este tamaño? Yo creo que sí, no. O sea, cuando alguien te está ofreciendo algo, o es como cuando la vida también te pone algo, es porque tú puedes. O sea, porque tú lo puedes hacer. Y entonces sí entra y es muy humano que entre como el síndrome de impostor. Ay, que es algo, bendito síndrome. Sí, que es algo con lo que también vivimos mucho tiempo después de decir, híjole, sí podré, no podré, es que yo no sé tanto este tema, yo sí sé este tema. Pero entonces lo que tienes que hacer es hacer equipo. O sea, decir, a ver, yo soy química en alimentos, esa es mi formación, no soy financiera. No crecí con los números, yo soy malérrima con los números. O sea, recuerdo que, por ejemplo, en las clases públicas que tenía en primaria, cuando hacían como tipo cálculo mental, y me tocaba y era como 5 más 10 menos no sé qué, entre tal, bye. Lo odio, bye. Lo odio. Hay una persona que sabe eso, que estudió, que es su pasión. Y entonces, si unimos su pasión con mi pasión, los resultados son mejores. Entonces, darles espacio a la gente para que puedan disfrutar su trabajo, dar los resultados, dar ese espacio de reconocimiento, de decir, oye, este resultado es de esta persona que trabaja día a día en este tema. Y sí, a mí me toca ser la cara de la empresa o ahora de una organización, y lo hago con mucho honor y con mucho gusto, pero sobre todo con reconocimiento de que el resultado no es mío, es de todo un equipo. Y hablando un poco también lo mencionas, cuando salimos del closet dentro de una empresa,
el hecho de no salir a muchas personas, a muchos les afecta. O sea, incluso los rendimientos dentro de las empresas bajan cuando una persona no está sintiéndose completamente ella, o él o ella, ¿no? Entonces, ¿cómo es el día de hoy? ¿Cómo afecta la salud mental en no decir soy esta persona o me identifico como tal? Yo creo que incluso no puedes lograr tener una conexión con alguien más si no lo haces cuando tú eres libre o estás como en tu completo ser. Yo lo viví, por ejemplo, con mis compañeras, que claro que las considero amigas. Yo fui en una misma escuela desde preprimaria hasta prepa. Ay, un ratote. Sí, soy como de larga carrera. Pero, entonces, hoy en día las veo y conecto con ellas, pero no logré tener una conexión profunda, una amistad muy profunda nuevamente, justamente por el tema, porque en esa época yo estaba viviendo ese tema como decir, ok, mi orientación sexual es diferente, pero voy en una escuela sumamente católica, pero no lo puedo decir. Entonces, eso mismo hizo que no pudiera conectar con alguien más. Te limita, ¿no? Te limita. Sí. Entonces, limita no solamente tu conexión humana, limita también que tú puedas sentir que puedes sacar tu potencial, que otra vez tengas esa vocecita en la cabeza que te dice, no puedes porque te van a rechazar, porque vas a... Un poco como la clara respuesta que nos daban nuestras mamás, papás, padres, ¿no? Sí. Que vivieron otros tiempos, que decían, es que, ¿por qué escogiste una vida tan difícil? Ay, cómo odio eso. Ay, yo no la escogí. O sea, es la vida así que como me que tocó. Digas, tú y qué ganas, yo levanté la mano y dije, pues quién sabe, yo lo haría. Pero no se puede escoger. Claro, no se puede escoger. Entonces yo creo que hay mucho camino todavía por hacer, por ejemplo, de los espacios laborales un lugar completamente seguro. Sí. Hay muchas empresas que hacen muchísimas cosas y crean políticas y en su cultura de día a día sí hacen que la gente sienta si yo lo digo no va a pasar nada. Ni es una barrera para que yo crezca, pero no pasa en todas las empresas ni en todos los entornos. Y sobre todo, siempre que hablamos como de estos temas, siento que los centralizamos mucho. La Ciudad de México siento que está un poquito ya obligada, o sea... Hay muchos activistas, hay muchas personas que están exigiendo dentro de las empresas, ¿no? Pero si nos salimos y nos vamos a Pollitos Don Pepe de Michoacán, pues el tema de la inclusión es muy... incluso podría decir hasta nulo, ¿no? O sea, sí, pues mientras no se te note tanto, ay, contrátalo porque está divertidito, cosas así, ¿no? Pero las violencias que viven fuera de la Ciudad de México no las vivimos, no creo que las vivamos tanto acá. Claro, entonces la salud mental... Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hoy dice y define la salud no como una ausencia de enfermedad, sino como ese bienestar total que tenemos que tener o ese equilibrio, digamos, entre nuestra salud física, mental, emocional y social. Entonces, es igual de importante cuidar de tu salud mental y emocional como lo es cuidar de tu salud física. Okay. Entonces, yo siempre he pensado que como sociedad mexicana, como sociedad latina, nos han enseñado durante años que tú tienes que aguantar las cosas. O sea, que las personas mexicanas somos fuertes y entonces todo lo que te pase lo tienes que aguantar, y te tienes que chingar, perdón por el... Sí, verbo, es verdad, ¿no? Sí. Y que entonces llegar a un punto donde quieras pedir ayuda es más una debilidad, ¿no? O a los hombres que les enseñan, tú no puedes llorar, o te enseñan como a limitar tu parte emocional, en lugar de decir, ser vulnerable es algo de valientes y pedir ayuda es algo de valientes. En México y prácticamente en México y el mundo, eso sonó a un comercial, pero siempre que tú hablas o dices voy a tomar terapia, antes se decía como, estás loca, ¿no? Sí, estás loco, enfermo, estás enfermo y demás. Hoy en día, ¿crees que sí estamos cambiando un poco resignificando la palabra de voy a tomar terapia? Las personas, ¿cómo crees que lo está viendo hoy México? Yo creo que está avanzando, pero hay mucho que hacer. Y en ese mucho que hacer también está en desaprender muchas cosas y aprender nuevos hábitos, o sea, nuevos hábitos de salud. Así como dices, voy a comer mejor y entonces empiezas y te cuesta y un día y también pasa con terapia. O sea, tomar el primer paso de decir, quiero ir a terapia, no lo necesito, es maravilloso y es un gran paso. Pero luego vas y dices, híjole, no, es que ya no me gustó o caes en eso mismo como de, ¿cómo le estoy contando cosas a alguien que no me conoce? Sí. Y entonces ya no quieres ir. Entonces pasa, o sea, incluso... Por ejemplo, yo que soy una persona que mi día a día es salud mental, me cuesta ir a terapia. Me cuesta como romper esa barrera conmigo misma de decir, esto es por mí, es una inversión en mí, en mi salud, en mi persona. Me siento rara, o sea, me siento como,
al final digo, híjole, estoy contando cosas a alguien bien que personales. No, o sea, sí, o sea, como que, no sé, tienes que habituarte. Justo eso te iba a preguntar, Edu, ¿tú cómo cuidas tu salud mental? Porque de repente siento que lo aventamos y toda la gente es de que vaya usted y cuide su salud mental, vaya usted y atiéndase, vaya usted y revise. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces hacia adentro? ¿Cómo te empiezas a cuidar? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta de que hay algo que tenemos que empezar a tratar? O sea, específicamente, ¿qué haces tú? O sea, hablando desde tu vivencia. A mí algo que me ayuda mucho es tratar de crear conciencia. O sea, al final del día decir, y es algo que también me gusta vivirlo como en mi vida laboral pero personal, es el tema del ejemplo. O sea, yo creo que la mejor manera que tú puedes enseñar algo a alguien es a través del ejemplo. Entonces, yo intento preguntarme como de, ¿qué ejemplo di el día de hoy a las personas con las que me tocó vivir hoy? Con mi esposa, con mi mamá, con personas del trabajo. ¿Qué ejemplo les di con mi ejemplo? Y no desde una manera de que tengas que comportarte de una cierta manera en un cierto lugar, no. O sea, en la forma en la que dije las cosas, en la que me comporté, en mi lenguaje verbal, etcétera, ¿qué ejemplo les di? Entonces, eso me ayuda a hacer conciencia de hoy cómo me sentí. O sea, esa actitud que tuve hoy, con qué ejemplo di, pero esa actitud, ¿qué quiere decir esa actitud? O sea, irme un poco más a fondo. Y yo me agarro de mi misma curiosidad, o sea, de esa misma naturaleza curiosa que tengo, intento ser curiosa conmigo, o sea, hacerme esas preguntas difíciles, sí, ¿no? Decir, a ver, reaccionaste hoy de esta manera con alguien, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay? Entonces, por eso a veces me cuesta la terapia, porque digo, ay, yo ya me terapié sola, ¿no? Yo ya ay, no, ¿yo para qué le invierto? ¿Ya para qué le invierto? Ya indagué yo y encontré la respuesta. No, o sea, siempre tener a alguien que tenga una diferente perspectiva ayuda. Pero yo cuido un poco eso, o sea, como haciéndome preguntas, tratándome de confrontar a mí misma y tratando de tener mucho balance en disfrutar mi vida laboral, pero disfrutar mi vida en casa, disfrutar mi tiempo con mi esposa, con mi familia. Como este equilibrio. Ese equilibrio. Creo que la búsqueda del equilibrio es una de las palabras o una de las cosas que más queremos o deseamos alcanzar, ¿no? Después de cierta edad, porque a los 20 nos vale todo. Sí. Luego a los 30 dices, ay, hijo, como que sí necesito un poquito menos fiesta, un poquito más de chamba para poder tener más fiesta y poder viajar, Pero luego llega como, no sé si a todos nos pase, pero llega una época en la que de repente dices, ay, güey, quería todo, lo tengo todo, pero ahora ya no sé qué hacer. ¿No? Como que nos saturamos de ideas, nos saturamos de cosas y luego llega la depresión o llegan estos periodos de ansiedad y hay quienes no sabemos ni siquiera nombrarles, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque en The Trevor Project está esta línea de ayuda, ¿no? Yo me siento muy mal, pero obviamente, bueno, está más dirigido a un tema de suicidio. Pero, ¿cómo desde este espacio hablamos de salud mental y cómo si yo levanto el teléfono y me atrevo a decir, me estoy sintiendo muy mal, ¿cómo es el acompañamiento que hacen ustedes? Sí, o sea, Trevor como organización, somos una organización que nos dedicamos a prevención de suicidio e intervención de crisis para todas las juventudes LGBTQI+. Entonces, hay ciertos programas que están muy relacionados a la prevención y hay este programa o servicio que está relacionado a la intervención en crisis. ¿Qué es la intervención en crisis específico? Entonces, cuando hablamos de crisis, también hablamos en que, sí, nuestra misión es erradicar el suicidio, pero el suicidio va ligado a temas de salud mental. La salud mental no va ligada más bien directamente a una identidad de género de una persona o una orientación sexual. Un trastorno, un problema de salud mental va ligado al entorno donde esa persona crece. Y una crisis es básicamente un tema emocional que no sabes manejar. Eso es una crisis. Entonces, hay crisis de todo tipo y todas las crisis son igual de válidas e importantes. Entonces, una crisis para alguien puede ser corté con mi pareja, para alguien puede ser estoy por salir del closet, me da miedo decirle a mi familia, ya les dije, me corrieron de mi casa. O sea, cualquier tipo de crisis, para eso está Trevor. Entonces, lo que ofrecemos es un servicio digital de atención en crisis que funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana, sin descanso alguno.
sin descanso alguno, esto siempre lo aclaro, sin descanso alguno del servicio, pero la gente sí descansa. Sí, yo así de que bien preocupada por mis muchachos en The Trevor y yo parpadeen 2 veces si están en peligro. Sí, no, ahí seríamos súper incongruentes. Sí, claro. Es súper importante que si tú vas a dar un servicio en atender a alguien, primero tienes que estar bien tú. Sí, por supuesto. Tienes que estar en las mejores condiciones para dar un servicio de calidad. Okay. Entonces, funciona 24/7, es completamente confidencial y gratuito, y se puede acceder a él de 2 maneras. A través de chat, que es en nuestra página de internet Trevor Project MX, o a través de mensajes de texto, que ya sé que va a sonar como comercial, pero con la palabra comenzar, ya sea en un SMS al 67676. Ok. Por eso digo que suena como comercial. Sí, suena como comercial, pero está accesible. O a través de WhatsApp, que es el medio del que más se acerca a la gente, que es también mandando la palabra comenzar al 55 92 25 33 37. Es comenzar, yo entendí comensal y dije, wow, o sea, sí está bien sin delantal esto. Sí. Ya tenemos hambre, ¿no? Es con la palabra comenzar. Okay. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo mando esa palabra y empiezo a interactuar? Del otro lado de la línea hay una persona en nuestro equipo de consejería, que es una persona que ya pasó por un entrenamiento exhaustivo, porque sí es bastante extenso y detallado, para poder medir el nivel de crisis que se tiene y a través de un modelo de hacer preguntas, entender cómo poder ayudar. Okay. Entonces, es importante mencionar que no es una terapia, es justamente lo que tú dices, es un acompañamiento. O sea, ¿cómo te acompaño en ese momento? En ese momento para entender tu crisis y ayudar a desescalar tu crisis. Okay. Si al día siguiente tu crisis regresa y tú quieres volver a buscarnos, búscanos. No tenemos manera de saber que eres la misma persona justamente porque es algo confidencial, ¿no? Ok. Pero cualquier tipo de crisis, o sea, no solamente alguien que esté en tema de suicidio como tal, cualquier tipo de crisis puede ser atendida por nosotros. Eso me parece, y lo quería poner tan rápido en la mesa, porque de repente a mí me pasa mucho como en mis redes sociales, pero no personales, en las de descarados, ¿no? De repente llegan chicas y me escriben, oye, Diana, estoy pasándolo a muy mal, acabo de terminar con mi pareja, me siento sola, y yo vi ese mensaje un mes después, ¿no? Entonces, de repente se pierde esa conexión y cuando lo leo es como, maldita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Sabes? Como, incluso entro como en un poco de ansiedad. Y siempre mi petición al mundo, al universo, era ¿cómo puedo pasarles un contacto de alguien que en ese momento pueda tomar ese tipo de atención? Porque de repente creemos que las crisis tienen que ser muy fuertes, tiene que ser una depresión terrible, tienes que estar tirada en tu cama, no levantarte. Y no, puedes estar muy mal en un periodo corto de tiempo y necesitar ese acompañamiento, esa palabrita que alguien más te esté escuchando y que de repente, pues, por ejemplo, de mi lado, no la puedo dar, ¿no? O no la pueden recibir. Entonces, creo que sí es bien importante bajar que no todo tiene que ser una crisis, obviamente si es por un suicidio, evidentemente es más la atención, pero que puede ser por cualquier cosa. Claro, y además tenemos un dato muy interesante que justo dice que cuando tú eres una persona en crisis y tienes otra persona que te escucha sin juicio, que te da como ese lugar seguro, tranquilo, donde tú puedas expresar tus sentimientos, una ideación suicida baja hasta en un 40 o 50%. Nada más de tener a alguien que te escuche. Entonces, eso es parte de lo que hacemos en Trevor, ser ese lugar seguro, sin juicios, en donde tú puedes decir tanto como quieras, tampoco como quieras, puedes dar los datos que quieras, los datos que no quieras, pero podemos acompañarte en esa crisis para que te sientas escuchada y que puedas tener esa red de apoyo que desgraciadamente para mucha gente no la encuentran en casa o no la encuentran en la escuela con sus amigos o amigues, que en teoría deberían ser los círculos más primeros. Oye, y hablando ahorita un poco de redes sociales, porque lo puse en el tema, ¿qué tanto nos están afectando las redes sociales en la salud mental? Yo creo que mucho. De hecho, dentro de nuestra página de internet tenemos varios como manuales, guías, etcétera, que también funcionan un poco como dar información relevante de las juventudes, o sea, de temas relevantes para las juventudes LGBTQI+, porque la información también salva vidas de alguna manera, ¿no? Cuando nos informamos de algo, en teoría lo entendemos mejor, y cuando lo entendemos mejor, en teoría lo respetamos más, ¿no? Entonces, hay información y hay un manual que habla justamente de cómo cuidar nuestra salud mental en el uso de nuestras redes sociales. Ok, a ver, avienta, ¿te sabes algunos bullets que podamos utilizar? Sí, dice, pero sí. La verdad es desgraciadamente, pero ahorita no, Diana. No, desgraciadamente no los pongo en práctica porque
soy humana y me pasa. A mí me pasa que a veces subo una foto y digo, ay, tuvo 5 likes. Ay, qué Madre. fuerte. Y Sí. luego hago la reflexión, y es un poco los tips que vienen en el manual, de decir, a ver, compartir algo en una red social, sí le estás compartiendo a la gente algo, pero también es algo, y más que nada es por ti, para ti. Entonces piensa en Instagram como el álbum de fotos que hace años teníamos en casa, sí. Entonces es como si tuvieras tu álbum de fotos de una manera más sencilla, más práctica. Okay. Entonces, para que tú entres después de algunos días, veas esas fotos, sean recuerdos. Y sí, qué bonito que esos recuerdos los puedas compartir con alguien más o la vivencia que estás teniendo. Pero hazlo por ti, hazlo por decir, ay, mira, esta comida que se ve deliciosa, la quiero subir una foto para que yo la pueda ver el día de mañana, dentro de un año. Ver mañana. Y a mí me gusta esa comida. Si a ti te gusta, no te gusta, es tu rollo. Y se respeta también si no te gusta, porque sí, claro, también eres otra persona con otro mundo en tu cabeza. Pero es difícil trabajar esa conciencia. Digo, a mí me pasa. O sea, que digo, ay, 5 likes, nadie me quiere, ¿no? De hecho sí pega, porque Instagram genera esta ansiedad, ¿no? Claro. Es como, tengo que gustarle, tengo que ser atractivo, y mucho más si te dedicas al tema de redes sociales, me tienen que consumir. Y cuando no ves esa retroalimentación, pues sí genera frustración. Y puede llevar a niveles pues, muy altos. Sí, o te genera el tema como de... Y creo que en pandemia eso también creció mucho, en el tema de decir, ok, estoy en mi casa porque hay algo externo que está evitando que yo pueda salir, pero entonces empiezas a ver que, ay, pero esta persona está viajando por Europa. Y entonces, entre que te da la ansiedad de querer ir, luego te da la ansiedad de que yo no estoy en Europa, entonces seguramente lo estoy haciendo todo mal, porque entonces, ¿cómo esa persona puede estar viajando? ¿De dónde saca el dinero? O sea, entonces puedes empezar con con muchísimos pensamientos que te llegan a decir, es que como tú no vas a Europa, no vales, o estás perdiendo tu vida en el trabajo y entonces no tienes... Entonces, ese tipo de pensamientos son los que tenemos que cuidar. Exacto. No cuidar en no tenerlos, porque es muy humano y muy natural tenerlos, pero saber reconocerlos y decir, este pensamiento es una alerta que me está diciendo que estoy teniendo ansiedad. Y entonces encontrar, ahora sí como decían hace mucho, encuentra a la persona que más confianza le tengas y platicarlo. Sí. Pero más allá de esa persona, saber que hay redes de apoyo como lo es Trevor, de si tú no tienes una persona con quien lo puedas platicar, habla. O independientemente de que lo tengas, pero necesitas alguien que te pueda dar una ayuda un poco más experta, habla. La ayuda gracias a la vida, al universo, existe hoy en día con Trevor. Entonces, búsquenos. Me encantó. Oye, y a ver, si estamos hablando del lado negativo de las redes, pero ¿cómo podrían ser utilizadas las redes sociales para ayudar al tema de salud mental? ¿Cómo las aprovechamos? Yo creo que las redes nos dan algo muy importante, que es visibilidad y representación, que también hace falta. Y que creo que es un granito de arena que las personas que pertenecemos a la población LGBTQI+, tenemos que hacer. O sea, tener y dar esos espacios de visibilidad a otras personas, a otras voces, ¿no? A otras experiencias de vida que puedan compartir a través de las redes lo que están pasando, lo que les está pasando, y con eso aprender. O sea, escuchar historias. Sí. Por ejemplo, ahorita en este mes estamos lanzando una campaña que se llama Historias de Orgullo. Entonces, a través de videos, si no mal recuerdo son 4, así checando, 4, gracias. Okay. Compartimos 4 historias que en la narrativa nos dicen justamente el por qué es un orgullo, ¿no? Su historia. Yo creo que todas las historias tienen que ver con algo de orgullo y de todas podemos aprender, pero es esa manera de poderle dar visibilidad y representación a otras personas. Tenemos un eslogan que habla de la fuerza de todes, o sea, como si todes, no tenemos ese miedo de contar nuestra historia, ayuda. Entonces creo que las redes sociales pueden ayudar en eso, en contar tu experiencia, tu vivencia a través de los videos que haces en TikTok, o compartir, pero y compartir desde ese lado de vulnerabilidad. O sea, no decir, porque yo soy la directora de un lugar de salud mental, entonces mi salud mental está on perfecta. Point. No, más bien podría conectar, y conecto mucho mejor con la gente cuando le digo, es que hoy no estoy teniendo un gran día, hoy me está pasando esto. Entonces, también es romper un poco con la idea que nos decían hace muchos años, ¿no? Los que ya llevamos siendo godines muchísimos años, ¿no? Que te decían, tú eres una persona en casa y los problemas que tengas en casa en tu vida los dejas cruzando la puerta de la oficina, ¿no? Y no, la persona que somos la llevamos a todos lados. Entonces,
¿Qué pasa cuando tú vas a comer con tu compañera, Godín, y le dices, oye, me está pasando esto? Conectas mejor. Sí. Y entonces trabajas mejor. O sea, creo que esas conexiones humanas hacen muchísima falta. Y una gran manera de tenerlo es abrir nuestras emociones. O sea, no tenerle miedo a expresar, esto me está pasando, necesito ayuda, o en qué te puedo ayudar a ti también. Ok, esta parte me gusta porque siempre, como que últimamente, ¿no? Se ha atacado mucho a las redes sociales y es que las redes sociales están haciendo mucho daño, pero también puede ser un instrumento para ayudar o para apoyar y justo para visibilizar, ¿no? Cuenta tu historia, cómo fue que yo salí y de repente las poblaciones, específicamente LGBTQ+, han tenido... por la historia, por la discriminación, por todo lo que vivimos, pues miedo de compartirte, ¿no? Y eso genera otro tipo de ansiedad. O sea, si de por sí en tu crecimiento, en tus... la otra vez estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? De repente a las personas LGBTQ+, nos quitaron nuestra adolescencia, ¿no? El poder salir, el coqueteo de la adolescencia, el primer amor, donde te ibas al cine y tenías que buscar lo oscuro para poder agarrarte de la mano, ¿sabes? Como esos escondites así chiquitos. Y eso sí genera cambios, ¿no? Ahora ves a una Diana de casi 40 años que parece adolescente, pues sí, güey, me lo quitaron. Entonces creo que eso también nos lleva a ver ciertas conductas el día de hoy, ¿no? Específicamente a las poblaciones LGBTQ+. ¿Cuál crees que sea como el problema más claro en cuanto a salud mental? Yo creo que mucho es este tema como de tenerle miedo al rechazo. Uh-huh. Probablemente también es como este tema que hablan de las huellas de infancia, que sientas como una huella de abandono. O sea, las heridas de infancia. Ándale, las heridas de infancia. O sea, que sientas como esa herida o huella de abandono en el tema como de me siento aparte o me están dejando aparte, me están señalando como alguien aparte simplemente por algo que, 1, así soy, uh-huh. 2, no lo escogí, ¿no? Y 3, pues es normal. O sea, simplemente te estoy diciendo que me gustan las niñas en lugar de los niños. ¿Cuál tendría que ser el problema, no? Sí. Y además lo tengo que decir, que es otro punto, ¿no? Que creo que siempre también hablamos de eso. O sea, una persona heterosexual no va por el mundo ni tiene la necesidad de decir, yo soy heterosexual. Pero nosotros sí. Sí. Y entiendo que es también parte de decir, es parte de mi orgullo y uh-huh. parte también de la persona que soy. Pero ¿por? Sí. O sea, cuando lo vemos como, lo tienes que decir y tiene que ser parte de tu carta de presentación. Entiendo que es un poco para reafirmar la identidad y hacernos parte y uh-huh. dejar de sentir como ese rechazo o esa huella, que a mí me da mucho gusto ver que en las nuevas generaciones va mejorando mucho el tema. Sí. Pero las generaciones que sí vivimos el llorar. Sí, el esconderte y demás, también tenía como su magia como amor prohibido, ¿no? Y de que decías, híjole, y entonces veo cómo le hacemos y cómo nos vemos, y entonces nos vamos al baño y nos escondemos y tal. Ay, sí, los baños de la prepa. Ay, yo no me acordaba, pero sí, claro. Pero no te das cuenta que inconscientemente... Estás escondiéndote. Sí. Y entonces aprendes a esconderte. Y luego dices, me tengo que esconder para que en el trabajo me vaya mejor. Pues no. Y entonces inconscientemente te escondes. Entonces... Por eso digo que es súper importante para la salud mental trabajar en la conciencia. O sea, en hacer conscientes las cosas. Okay. Y no tener miedo en decir, sí, yo soy una persona que llevo escondiéndome años. Y eso no quiere decir ni que sea una mala persona, ni que valgo menos. No, es algo que he vivido. Uh-huh. Ahora, ya que soy consciente de eso, ¿cómo le hago para hacia adelante, no? Esto me parece como muy importante y te preguntaría, ¿cuáles crees o 3 tips que pudieras decir? Esto podría ayudar a mejorar o a tener una salud mental promedio, pues, tranquila. ¿Qué crees que sería como algo que pudieras decir? En el ideal sería crecer en un entorno libre. En el ideal. En el ideal. Me encantó. ¿No? En el ideal. Sí. Si no tienes un entorno libre, yo creo que el primer punto sería ese tema como de cómo tú puedes trabajar contigo misma, esa conciencia. O sea, cómo preguntarte, entender qué está pasando con tu sentimiento, ¿no? Uh-huh. Tener esas conversaciones contigo misma. Uh-huh. ¿No? Trabajar esa conversación contigo. 2, buscar una persona con quien platicar. O sea, romper ese miedo de platicar esa emoción, ese sentimiento con alguien más. Uh-huh. Y lo puedes abrir de muchas maneras. O sea, haciendo el ejercicio como, ¿cómo te fue hoy? O ¿qué sentiste hoy? Haciendo uh-huh. preguntas difíciles a alguien más para que te abran espacio a que
te las regresen. Ok, de que pregúntame cómo estoy. Ajá, exacto, y tú puedas como generar. Si no encuentras esa persona, saber que existe el espacio como Trevor en donde puedes hablar, o sea, buscar los medios para tú poder expresar tu emoción. Y yo creo que pensar en que tú vas primero. Okay. Suena probablemente un poco egoísta. No, a mí me encanta. Pero creo que también es algo que lo veo en generaciones pasadas. Lo veo, por ejemplo, en mi mamá. O sea, en personas que les enseñaron a que tenían que darlo todo por la gente y dejarse en último lugar. Sí. Entonces, son personas que justamente les es más difícil darse cuenta de, ay, no estoy cuidando de mi físico, pero si cuido de mi físico me siento culpable porque primero yo voy hasta el final. Claro. En lugar de decir, yo voy primero, no por egoísta, pero voy primero porque si yo estoy bien, puedo ayudar mejor. Si yo estoy bien emocionalmente, físicamente, puedo cargar a mi hijo, a mi hija, mejor. En lugar de pensar, tengo que desvivirme por alguien y dejarme al final. Desvívete por esa persona, pero cuídate en el camino. O sea, primero vas tú. Creo que es eso. Ay, wow, ese me gustó mucho y, por ejemplo, yo me tardé 35 años en aprenderlo. Yo también. O sea, es que tardamos mucho, ¿no? En entender que primero eres tú, lo que decías al principio, ¿no? De invierte en ti, o sea, ir a terapia, pues es una inversión, evidentemente, y en México ojalá hubiera más espacios donde puedan tener acceso gratuito a la terapia y que no sea tan cara, ¿no? Y demás. Pero creo que nos tardamos un poquito en darnos cuenta de eso. Y no sé si son los fregadazos que te da la vida o llega un momento en el que volteas y dices, ay, güey, o sea, necesito que alguien más me eche la mano, necesito que alguien me haga un acompañamiento y eso está bien, eso no es ser una persona débil. Sí, no, a mí me pasó, si quieren escuchar todo el choro. Cuéntamelo, por favor. A mí me pasó, por ejemplo, que siempre fui, y cuando veo esta película me relaciono muchísimo con ella, con la de Eat, Pray, Love. Además de que la gente dice que me parezco a Julia Roberts. Y yo ahí. Me pasa que, justamente a mí me pasó que yo siempre fui como de relaciones muy largas. O sea, como que andaba con alguien y el día que cortábamos ese día decía, bueno, pues ni pedo, me voy al living, me voy a, ¿no? ¡Ay, living! ¿No? ¡Uy! Somos de esa época. Sí, somos de esa generación, sí somos. Entonces, y ese día, curiosamente, conocí a alguien más. Yo la verdad es que nunca fui como muy... no sabía ligar, o sea, no, pero era como que ese día iba y entonces empataba con que alguien venía y entonces y empezaba a salir con esa persona y me chutaba otros 7 años de relación y así. Y entonces llegó un punto en donde cuando corté con la última persona antes de conocer a mi esposa, como que sentí un golpe fuerte, pero no fue el típico golpe de, ay, me cortaron, ¿no? Ajá. Fue como un golpe en donde me cayó ese boom de realidad de decir, a ver, llevo tantos años en relaciones y en relaciones donde yo lo que intentaba era ser perfecta. Sí. O sea, intentaba como de, no sé, de, güey, no me voy a echar un pedo para que, ¿no? Ya sé, sí, o sea, de me voy a callar mejor para no tener el problema. Exacto. O de contenerte en muchas cosas y de justamente no crear ese vínculo de poder platicar abiertamente con alguien o ser yo misma. O sea, yo decía, tengo que ser perfecta para sus papás, tengo que ser perfecta para ella y entonces yo soy la persona que, tú vives, yo vivo en el sur, tú vives hasta el poniente. No pasa nada. Pedo, yo voy por ti, te regreso, o sea, ¿sabes? Como la novia perfecta. Sí. Entonces, como que cada vez que me cortaban, yo decía, ¿pero por qué me cortan? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces cuando pasó eso, sentí el boom de que dije, a ver, no es el sentimiento de que me cortaron, es el sentimiento de entender qué persona soy, o sea, qué está pasando conmigo. Y esa persona con la que corté me dio un gran regalo porque me dijo, mira, esto que está aquí es una cita para una terapia pagada por mí. Tu primera cita. Nada más inténtalo. Yo nunca había ido a terapia y entonces la verdad es que en lugar de tomarlo como justamente de, me estás pagando terapia para que resuelva el issue de que me cortaste, no, como que dije, bueno, nada pierdo en intentar. Sí. Y entonces en terapia viví esos ejercicios. También no sé si han visto esta película también de Julia Roberts. Amamos a Julia Roberts en este espacio. Sí. De novia fugitiva. Ay, no, es que eso te iba a decir, si somos. No sabes ni cómo te gustan los huevos. Exactamente. Entonces, mis tareas de terapia eran, vete en el espejo, encuerada, vestida, lo que tú quieras, y di qué te gusta, qué no te gusta,
sal a andar en bici, porque yo decía, no sé si la bici me gusta porque la hacía con mi pareja o realmente me gusta. Me gusta porque a mí me late. Ajá, no sé si los huevos revueltos me gustan porque... Entonces empecé con ese ejercicio literalmente de conocerme y eso lo hice a mis 30 y tantos. No importa, hermana, no importa, usted hágalo cuando lo necesite. Pregúntese si le gusta el huevo así. Entonces, por eso probablemente soy como fiel creyente de que ese ejercicio de conocerte, ponerte a ti primero y decir, ya que me conozco y sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tengo que disfrutar, cuáles son mis errores, lo que cuando me enojo, ese sentimiento me dice, creo que el autoconocimiento es una herramienta maravillosa. Sí. Maravillosa para poder tener una mejor relación con alguien más, pero primero contigo. Y entonces entrar a una relación nueva sabiendo que, mira, te puedo comunicar perfectamente que esto me gusta, tal. Y si no te gusta, pues chin. No tener el sentimiento de tengo que cambiarme para que gustarte. Tú estés bien. Sí. Exacto. Es que tocaste 2 temas al final, Edu, muy bien. Al final decidiste abrirte, me encanta, no hay problema. Pero sí, la salud mental, cuando hablas de primero conocerte para poder convivirte con otras personas, el darte tiempo entre relación y relación, sanar, conocer, incluso entender por qué se terminó la última relación que tuviste, creo que es bien importante y son cosas que dejamos ir pasando con los años. Yo era la misma persona, brincaba de relación en relación hasta que justo llega un fregadazo y te dice, espérate. O empiezas a entenderte y empiezas a escucharte, o vas a seguir así durante 20 años más brincando de relación en relación. ¿Y quieres estar sola? No quieres, Diana. No quieres. Entonces... Claro, y eso súmale, que es el tema también que afecta mucho a las juventudes hoy en la salud mental, que el tema de suicidio como tal, o sea, las personas que pertenecemos a la población LGBTQI+, no hay una tasa de suicidio mayor, pero sí hay factores de riesgo más grandes. Más altos, ajá. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que hablan en seguimos sufriendo discriminación, seguimos sufriendo rechazo, seguimos sufriendo el no sentirnos segures de estar en un lugar, de ser nosotros mismos, eso va afectando nuestra salud mental. Sí. Entonces, el entorno en el que crecemos nos va afectando y si no lo tratamos, no nos cuidamos, no hablamos con alguien, o buscamos ayuda como lo tenemos en Trevor, puede eventualmente llegar a un tema de mucho suicidio. Más grande de suicidio. Oye, me encantaría que que vuelvas y platiquemos con más detenimiento, con más tiempo, un poco sí sobre salud mental en relaciones, que creo que es bien importante cómo leernos a nosotros y después empezar a compartirte, y luego sí tocar un poquito más a profundidad el tema del suicidio. ¿Te avientas a venir otro día? Sí, por supuesto. Ay, me encanta. Edu, para terminar esta bonita plática que nos aventamos, viene una dinámica. Tengo una propuesta. Esta dinámica hay que ponerla primero para romper el hielo y luego ya nos vamos con el tema. Porque sí aplica. Pero bueno, ahí te va. Se llama Quémate en una. ¿Viste? Lo hice increíble. Sí. Dice, color favorito. Rosa. Garnacha favorita. Y tacos. Dexter o Phineas y Ferb. Dexter. Sí, ya sabía. ¿Esplenda o Stevia? Stevia, obviamente. ¿Escritor favorito? Brené Brown. Ok. ¿Crush de la infancia? Me da mucha pena, pero Michelle Viet. ¿Película favorita? Yo también. ¿Película favorita? Lilo y Stitch. ¿Palomitas naturales o de mantequilla? De mantequilla. ¿Ir al tianguis o a una plaza? A una plaza. ¿Tu crush actual está soltera o casada? Casada, mi esposa. ¿Perrea sola o de cachetito? Va de nuez. ¿Perrea sola o de cachetito? Sola. ¿Programa favorito de la infancia? El mundo de Big Bang. ¿Tinder sí o Tinder no? No, nunca lo usé. Ok. ¿Sport o comfort? Bra. Comfort. Sí, también. Ay, yo ir respondiendo. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Tu objeto más raro? Híjole, todo. ¿Vis-a-vis o Orange is the... ¿Vis-a-vis o Orange is the New Black? Vis-a-vis. Ay, sí. Nada más quería que respondiera esa porque es muy importante para tu salud mental. Ay, sí, es cierto. Oye, Edu, qué fantasía tenerte aquí. Gracias por compartirte, gracias por contarnos y atreverte a hablar un poco sobre salud mental. Yo admiro mucho el proyecto que lideras. Gracias. Y creo que hay muchas cosas que hacer aquí en México y, bueno, nada más decírtelo aquí enfrente de todas las cámaras que cuentas con todo el apoyo de Pride MX para poder llevarlo a donde necesites llevarlo. Muchísimas gracias. Justo lo que más necesitamos ahorita es que hablen de Trevor para que los datos de cómo contactarnos llegue a todas esas personas que probablemente hoy están buscando ayuda y que no han encontrado. ¿No?
Eso es lo que más... Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, sé que ya me fui a mis rollos de adolescencia, pero sí, hablemos de suicidio, de salud mental, porque en este país es muy importante. Sobre todo cuando el suicidio en juventudes entre personas de 15 a 29 años ya es la segunda causa de muerte en nuestro país. Ouch. Sí, definitivamente tenemos que hablar de eso y muchas cosas más. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, Edu. Por favor, vayan y sigan las redes sociales de The Trevor. Vayan y búsquenlos, por favor. Están apareciendo aquí abajo y si no están apareciendo aquí abajo, están en la cajita de información. Sí, síganos. Sí, síganles, por favor. Es importante. Uno nunca sabe de verdad cuándo necesitas una oreja que te escuche. Así de fácil. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo Pride Talk de Pride MX. No se le olvide, si no está registrada, regístrese. Este es el momento y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye, bye. Gracias.